Te voy a dar las 3 bases principales que yo considero que son necesarias para lograr un cambio físico. Empezamos. La primera, paciencia. Lo primero que tenés que hacer es tener paciencia. Es la base para cualquier cambio. Es el saber que van a pasar días, semanas o incluso meses en los que no va a ocurrir ningún cambio. Y ahí está la clave. Porque te vas a empezar a cuestionar qué estoy haciendo mal, por qué no estoy obteniendo resultados. Es importante no mentirnos a nosotros mismos y saber que si no estamos haciendo las cosas correctamente es ser autorreflexivos y decir, no, esto en realidad lo estoy haciendo mal. Yo dije que iba a entrenar 3 veces por semana y estoy entrenando una o a veces ninguna. Y cuando te empezás a cuestionar todo, es cuando vas a empezar a investigar. Investigar de verdad. Te vas a meter en Google, por ejemplo, o en YouTube, a mirar videos, buscar información acerca de las cosas que necesitas hacer, de las cosas que tenés que aprender. Y obviamente eso te va a llevar un tiempo, pero lo vas a aprender. Y te vas a dar cuenta, a medida que vas investigando, que van a haber cosas que no son para vos o para tu estilo de vida, que no se pueden ajustar. Entonces tenés que aprender a ajustar bien esas cosas. Por eso te digo que te va a llevar un tiempo aprender todo eso. Paciencia. Que ya lo vas a aprender. Y una vez que te queda ese conocimiento en la cabeza, ya está. No se te va a ir más. Y ese va a ser el punto de inflexión en el que vas a empezar a ver resultados. Punto número 2 o tip número 2. Disciplina. Clave la disciplina. Posta. El significado de disciplina es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Para mí, y esa es una observación personal, es la capacidad de poder hacer sin saber por qué. O sea, tenés que transformar tu mente para poder realizar cierta actividad sin tener la certeza de esperar un resultado. Porque si vos haces algo sin esperar un resultado, el día que obtengas resultado, lo vas a considerar como un regalo. Porque no lo esperabas que ibas a recibir. Y te genera tanta satisfacción que a tu cerebro le va a decir, bueno, che, sigamos por este lado. Por el simple hecho de que antes lo que hacías no te da resultado y ahora sí te está dando resultados. Y vas a lograr cosas increíbles si solamente repetís y repetís y repetís. Y como digo siempre en mis videos, al fallo. Y el tip número 3, tenés que armar un plan. Yo lo hago absolutamente para todo en mi vida. Pero en el caso de un cambio físico, puedes hacer 2 planes. Uno que sea de comidas y otro que sea de ejercicios. Si vos tenés la posibilidad de contratar a una persona que te pueda ayudar, tanto como para el plan de comidas como para el plan de ejercicios, siempre va a ser beneficioso. Pero igualmente, yo te recomiendo que te metas vos mismo a armarte tu propio plan de comidas y armarte tu propio plan de ejercicio. ¿Y por qué? Porque vos vas a empezar a averiguar sobre ejercicios, técnicas, cuáles son los mejores para vos, para tus objetivos, al igual que vas a buscar recetas, alimentos para el plan de comidas. Y toda esa búsqueda, toda esa investigación que vas a realizar va a hacer que vos aprendas. Y como te decía en el tip 1, aprender es la clave, porque va a hacer que se te quede en la cabeza. Y una vez que tengas el plan, le va a ser mucho más fácil a tu cerebro poder seguir ese plan, porque no le estás dando la opción a tu cerebro, a tu mente, de pensar. No sé si se entiende. Cuanto más fácil le haces la vida a tu cerebro, más fácil vas a poder lograr hacer cosas. Si vos decís, bueno, hoy lunes voy al gimnasio, vas al gimnasio y no tenés idea de qué haces, vas a estar 15 minutos viendo qué hacer o buscando al entrenador para que te dé una lista de ejercicios para poder hacer. Y vas a perder tiempo. Vos tenés que llegar el lunes ya con la rutina planeada. Te la haya dado un entrenador antes o la hayas buscado vos. Pero vos ya tenés que ir. Por eso tenés que hacerte un plan. Y lo mismo con las comidas. Si vos llegás a tu casa y decís, bueno, ¿qué puedo comer? Vas a ir por el lado fácil. Pero si vos ya tenés un plan de comidas, por ejemplo, lunes a la noche cocino tal cosa, martes a la noche cocino tal otra. Ya sabés lo que vas a cocinar, ya sabés cuándo lo tenés que preparar, cuánto tiempo te va a llevar. Y cuanto más fácil se la hagas a tu cerebro, va a ser mejor. Y bueno, resumiendo un poco, tip 1, paciencia. Que te tome el tiempo que te tenga que tomar. Aprende sobre los temas e investigá.
que es importante, que se te quede en la cabeza todo ese conocimiento nuevo que vas adquiriendo. Tip 2. Disciplina. Tenés que ser consciente de que vas a hacer lo mismo cada día sin esperar ningún resultado a corto plazo. Y el tip número 3, armate un plan. Yo te recomendaría que lo armes vos mismo. Que te busques vos tus ejercicios, los que son mejores para vos, al igual que las comidas, las que a vos más te gusten, las que vos consideres que son quizás fáciles de hacer o que capaz son difíciles pero no se te complica tanto hacerlo. Búscalo vos. Y bueno, gente, ese fue el video de esta semana. Espero que les haya gustado. Coméntenme acá abajo si aplican uno de estos tips, si ya los tienen incorporados o los van a empezar a incorporar. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Yo la verdad apliqué estos tips a lo largo de este año y la verdad me dieron bastantes resultados. Yo les dejo acá una imagen de cómo estaba cuando empecé el año más o menos y cómo estoy ahora. Quizás no sea uno de los mejores cambios físicos que diga ¡fua! ¡Qué locura! Pero yo estoy orgulloso y eso es lo importante, que vos estés orgulloso de vos mismo, sin importar lo que opinen los demás. Así que nada, gente. Nos vemos en el próximo video. Adiós.